Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Genios y Gigantes. Y no es un episodio más, es el cierre de esta temporada que titulamos Rotas Cadenas. Una temporada dedicada a quienes se enfrentaron a sistemas profundamente injustos y decidieron romperlos, aún sabiendo que el precio podía ser altísimo. A lo largo de estos capítulos vimos revoluciones que terminaron en martirio, líderes traicionados, procesos que devoraron a sus propios protagonistas. Vimos cómo el poder, incluso cuando nace con ideales nobles, puede volverse implacable. Vimos rebeliones que incendiaron imperios, pero que no siempre lograron construir algo duradero. Hoy vamos a hacernos una pregunta distinta. Una pregunta que, si recordamos los últimos capítulos, creeríamos que tiene una sola y trágica respuesta. Pero no. Esa pregunta es: ¿puede una revolución triunfar sin devorar a sus propios hijos? ¿Puede un líder que pasó décadas enfrentando un sistema brutal evitar la tentación de la venganza cuando finalmente alcanza el poder? El protagonista de este episodio nació en un país donde la ley establecía que la mayoría de la población no tenía derechos políticos. Un país donde el color de la piel determinaba dónde se podía vivir, a qué escuela asistir, qué trabajo ocupar y hasta con quién casarse. Un país en el que la segregación no era una costumbre social, sino una estructura jurídica completa. Ese país era la Sudáfrica del siglo XX. Y ese hombre fue Nelson Mandela. Mandela no fue siempre el símbolo sereno que hoy vemos en las fotografías oficiales. Fue un joven militante, un organizador político, un impulsor de resistencia, fundador de un brazo armado y prisionero durante 27 años. Pasó de la confrontación directa al encierro absoluto, y desde allí, en condiciones que hubieran quebrado a muchos, comenzó a construir algo distinto. Hoy vamos a recorrer su vida completa, sus decisiones difíciles, sus contradicciones, sus momentos de firmeza y sus giros estratégicos. Vamos a entender cómo se gestó el fin del apartheid y por qué la transición sudafricana fue un ejemplo con tanto peso. Porque si toda esta temporada fue sobre romper cadenas, Mandela hoy nos obliga a pensar en algo más profundo. No basta con romperlas, hay que decidir qué hacer después. Pero antes, volvamos a la raíz de toda esta historia. Nelson Rolihlahla Mandela nació el 18 de julio de 1918 en el pequeño poblado de Mvezo, en el territorio de Transkei, al sudeste de Sudáfrica. Su nombre Xhosa, Rolihlahla, suele traducirse como el que tira de la rama de un árbol, aunque coloquialmente también puede interpretarse como problemático o revoltoso. El nombre Nelson lo recibió más tarde en la escuela, que era una práctica muy habitual en el sistema educativo colonial británico. Mandela no nació en la pobreza extrema. Su familia pertenecía al linaje real Tembu, una autoridad tradicional dentro de la comunidad Xhosa. Su padre era consejero del jefe tribal y ocupaba una posición respetada. Esa pertenencia a una estructura de liderazgo africano influyó profundamente en su visión posterior. Desde joven entendió la política no solo como una protesta, sino como responsabilidad y conducción. Sin embargo, la dignidad tradicional africana convivía con una realidad colonial profundamente desigual. Aunque el apartheid aún no estaba formalmente instaurado, esto ocurriría en 1948, la segregación racial ya estructuraba la sociedad sudafricana. La minoría blanca controlaba el poder político y económico, mientras que la mayoría negra estaba excluida de la representación nacional. Mandela fue educado en escuelas metodistas, donde recibió una formación cristiana y occidental, y más tarde ingresó a la Universidad de Fort Hare, una de las pocas instituciones de educación superior disponibles para africanos negros. Allí comenzó a desarrollar conciencia política participando en protestas estudiantiles que finalmente le costaron la expulsión. En 1941 se trasladó a Johannesburgo. Ese cambio fue decisivo.
la ciudad industrial mostraba con crudeza la desigualdad estructural. Barrios blancos prósperos y asentamientos negros marginados, oportunidades reservadas para unos y restricciones sistemáticas para otros. Trabajando como empleado en un estudio jurídico y luego completando sus estudios de derecho, Mandela empezó a vincular su experiencia personal con una comprensión más amplia del sistema. En Johannesburgo también entró en contacto con dirigentes del African National Congress, ANC, fundado en 1912 para defender los derechos de la población negra. En el 44, junto con otros jóvenes militantes como Oliver Tambo y Walter Sisulu, impulsó la creación de la Liga Juvenil del ANC. Consideraban que la organización necesitaba abandonar el tono moderado y adoptar una postura más firme frente a la opresión institucional. Así comenzó el trayecto de Mandela, como un joven abogado que veía día tras día cómo la ley servía para consolidar la desigualdad, y entendió algo fundamental. El problema no era solo el prejuicio social, era el sistema legal que lo sostenía. En el 48, el Partido Nacional gana las elecciones de Sudáfrica e institucionaliza formalmente el apartheid. Lo que antes era discriminación estructural, ahora se convierte en un sistema legal completo. Se establecen categorías raciales obligatorias, se delimitan trabajos y tareas de blancos y de negros, se profundiza la segregación territorial, se prohíben matrimonios mixtos y se restringe la movilidad de la población negra mediante un sistema de pases internos. No es solo desigualdad, es una ingeniería social racista. El African National Congress decide intensificar la resistencia. Mandela, ya abogado y dirigente emergente, se convierte en una de las figuras más visibles de la Liga Juvenil. En el 52 participa activamente en la campaña de desafío, una estrategia de desobediencia civil masiva contra leyes injustas. Miles de voluntarios se entregan deliberadamente a la detención para colapsar el sistema judicial y exponer la arbitrariedad del régimen. Durante esta etapa, Mandela todavía cree que la presión política sostenida puede forzar reformas profundas. En el 55, el ANC impulsa la Carta de la Libertad, una declaración que proclama igualdad racial, sufragio universal y redistribución económica. El texto es ambicioso y superador, pero el Estado responde con represión. Al año siguiente, Mandela y otros dirigentes son arrestados y acusados de traición. El llamado juicio por traición se extiende durante años, hasta que finalmente son absueltos en 1961, 5 años después. Sin embargo, el proceso desgasta y radicaliza. Pero el punto de quiebre había llegado un poco antes, en el 60, con la masacre de Sharpeville. La policía dispara contra manifestantes que protestaban contra las leyes de pases y mueren 69 personas. El gobierno declara el estado de emergencia y proscribe el ANC. Ese momento obliga a una revisión estratégica. Mandela concluye que la vía exclusivamente pacífica ha sido clausurada por el propio gobierno. Así entonces, en 1961 participa en la creación de Umkhonto we Sizwe, la Lanza de la Nación, el brazo armado del movimiento. La decisión no es improvisada ni emocional, hay una estrategia detrás. Se plantea una campaña de sabotaje contra la infraestructura estatal, centrales eléctricas, instalaciones administrativas, evitando deliberadamente víctimas civiles. Mandela no abandona la política, la complementa con presión armada selectiva. El objetivo no es iniciar una guerra racial indiscriminada, sino demostrar que el régimen no puede gobernar sin costos. A partir de entonces vive en la clandestinidad, cambia constantemente de domicilio, adopta identidades falsas. La prensa comienza a llamarlo el Pimpinela Negro, por su capacidad para eludir la captura. Para los argentinos que nos escuchan y que ese nombre les suena, no tiene nada que ver con el famoso grupo musical, es por el nombre de un personaje literario.
A medida que escala el conflicto, el margen se estrecha. El Estado intensifica la persecución y en 1962, tras años de actividad encubierta, Mandela es finalmente arrestado en Durban. En su primer juicio, inicialmente lo acusan de salir ilegalmente del país y de incitar a la huelga, y lo condenan a 5 años de prisión. Pero, mientras cumple esa sentencia, la policía descubre documentos en una granja en Rivonia que vinculan directamente a la dirigencia del movimiento con los planes de sabotaje. Comienza entonces uno de los procesos judiciales más famosos del siglo XX, el llamado Juicio de Rivonia. Mandela y otros dirigentes son acusados de sabotaje y conspiración para derrocar al gobierno. La pena posible es la muerte. No se trata de un proceso menor, el régimen busca dar un mensaje claro y definitivo. Durante el juicio, Mandela toma una decisión que marcará su figura histórica. No se defiende negando los hechos, no intenta minimizar su participación, reconoce la creación de la Lanza de la Nación y explica las razones que lo llevaron a optar por la lucha armada tras el cierre de todas las vías legales de protesta. Su discurso final, pronunciado en abril del 64, es directo y cuidadosamente construido. Allí afirma que ha luchado contra la dominación blanca y también contra la dominación negra, y que aspira a una sociedad democrática y libre, donde todas las personas puedan convivir con igualdad de oportunidades. Y concluye con una frase que no es retórica. Este es un ideal por el que estoy dispuesto a morir. No es teatralidad, es cálculo político y convicción. Mandela sabe que puede ser condenado a muerte, pero también entiende que ese discurso convertirá el juicio en un escenario internacional. Finalmente, el tribunal opta por la cadena perpetua. La ejecución habría convertido a Mandela en un mártir inmediato. La prisión, en cambio, busca borrarlo del mapa político. Y qué equivocados que estaban, ¿no? Es trasladado a Robben Island, una isla prisión frente a la ciudad del Cabo, y allí comienza un encierro que se extenderá por 27 años. El régimen cree haber neutralizado a un dirigente peligroso. No imagina que está contribuyendo a forjar una figura cuya influencia crecerá incluso detrás de los muros. En Robben Island no hay épica visible. Hay frío, hay trabajo forzado en una cantera de piedra caliza, hay raciones mínimas y hay una estricta jerarquía racial incluso dentro del penal. Los prisioneros negros reciben menos comida que los prisioneros de origen indio o mestizo. Las cartas son censuradas, las visitas familiares son escasas y breves y el aislamiento está diseñado para quebrar la voluntad. Mandela tiene entonces 46 años. Podría haber optado por el resentimiento, por la radicalización sin matices. Sin embargo, lo que ocurre en esos años es más complejo. En la cárcel, Mandela no se convierte en un símbolo pasivo. Se transforma en el organizador interno. Ayuda a estructurar la vida política de los presos, impulsa debates, mantiene disciplina y exige respeto incluso frente a los guardias. La prisión se convierte paradójicamente en una escuela política. Aquí comienza una evolución decisiva. Mandela entiende que el conflicto sudafricano no es solo una confrontación entre blancos y negros. Es una estructura de poder que deberá desmontarse sin destruir completamente el país. Si la revolución termina en una guerra racial abierta, Sudáfrica podría hundirse en un conflicto prolongado e irreversible. Durante los años 70 y 80, mientras el apartheid enfrenta una creciente presión internacional y protestas internas, Mandela observa y reflexiona. Aprende Afrikaans para poder comunicarse con sus carceleros, estudia la psicología del poder blanco sudafricano, no abandona la firmeza, pero empieza a pensar en la negociación como una herramienta política. Es importante subrayarlo, no renuncia a sus principios. Rechaza ofertas de libertad condicional que exigían que condenara públicamente la lucha armada
o que aceptara condiciones humillantes, pero su libertad no podía significar la derrota política del movimiento. Al mismo tiempo, comienza a enviar señales de apertura. A mediados de los años 80, en secreto, inicia conversaciones preliminares con representantes del gobierno. No se trata de una rendición, se trata de evaluar si el régimen está dispuesto a aceptar una transición real. La cárcel, lejos de congelarlo en el tiempo, lo convierte en una figura más estratégica. Mandela no sale de prisión con odio acumulado, sale con una convicción distinta. Si la revolución quiere triunfar, deberá integrar incluso a quienes fueron adversarios. A mediados de los 80, Sudáfrica ya no es el mismo país que había encarcelado a Mandela 2 décadas atrás. Las sanciones internacionales se intensifican aún más, la economía sufre, la presión diplomática crece y el conflicto interno se vuelve cada vez más difícil de contener. El régimen del apartheid comienza a entender que la represión ya no garantiza estabilidad. En ese contexto es en el que se dan las primeras negociaciones de Mandela con el régimen, sin perder de vista que no habrá acuerdo alguno mientras el movimiento siga prohibido y la represión continúe. En 1989 asume la presidencia F.W. de Klerk, quien inicia un proceso de reformas más decidido. En febrero de 1990 el gobierno legaliza nuevamente el African National Congress y anuncia la liberación de Mandela. El 11 de febrero de 1990 y tras 27 años de prisión, Mandela sale caminando de la cárcel. No sale como un líder derrotado ni como un hombre consumido por la ira, sale con una autoridad moral amplificada por el encierro. Pero lo que sigue no es celebración automática, es un periodo de enorme tensión. Sudáfrica está al borde de la violencia generalizada. Sectores extremistas blancos temen perder privilegios, sectores radicalizados negros exigen represalias inmediatas, las negociaciones son frágiles, los atentados y enfrentamientos no desaparecen nunca. Mandela enfrenta aquí una decisión crucial. Podría impulsar un proceso de revancha política. La mayoría demográfica lo respaldaría. Sin embargo, opta por otro camino. Insiste en una transición negociada hacia elecciones multirraciales, con garantías para todas las comunidades. La negociación no implica rendición. El ANC mantiene su legitimidad y su programa. Pero la estrategia cambia. La meta ya no es simplemente derrotar al régimen, sino construir un Estado que pueda sostenerse después de la victoria. En 1994, mientras en el mundo mirábamos Friends y a Maradona le cortaban las piernas, Sudáfrica celebra por primera vez en su historia elecciones democráticas con sufragio universal. Millones de personas votan por primera vez. El ganador de esa elección es Nelson Mandela y se convierte así en el primer presidente negro de Sudáfrica. La revolución no ha sido aplastada. Tampoco ha derivado en guerra civil. Ha entrado en una nueva fase: gobernar. La asunción de Mandela a la presidencia se da en un ambiente de expectativa total. Para millones de sudafricanos negros es el triunfo largamente esperado. Para muchos blancos es el inicio de una incertidumbre profunda. Ese es el momento crítico, porque una revolución puede ganar el poder y perder el país. Mandela entiende que el desafío no es simbólico, sino estructural. Sudáfrica no es solo una sociedad injusta, es una sociedad profundamente fracturada. La economía sigue en manos mayoritariamente blancas, las fuerzas armadas y la administración pública siguen integradas por quienes sirvieron al régimen anterior. El resentimiento es real en ambos lados. La tentación de revancha existe. No sería difícil justificarla tras décadas de opresión. Pero Mandela toma una decisión estratégica. La estabilidad institucional es una condición para cualquier transformación duradera.
una de las herramientas más importantes de esta etapa es la Comisión de Verdad y Reconciliación, presidida por el arzobispo Desmond Tutu. No se trata de una amnistía automática ni de juicios masivos. Es un mecanismo híbrido. Quienes confiesan públicamente crímenes políticos pueden obtener amnistía. Quienes no lo hacen enfrentan procesos judiciales. El objetivo no es borrar el pasado, sino exponerlo. La verdad como condición para la reconciliación. Mandela también realiza gestos políticos de alto impacto simbólico. En el Mundial de Rugby de 1995, deporte asociado históricamente a la minoría blanca africana, aparece vistiendo la camiseta del equipo nacional y saluda al equipo. No es un detalle superficial, es una señal pública de que el nuevo Estado no será excluyente. Y es una escena tan impactante que incluso llegó al cine, protagonizada por Morgan Freeman y Matt Damon en 2009. Pero más allá de los gestos, lo central es su decisión de no perpetuarse en el poder. Mandela gobierna un solo mandato. En 1999 se retira voluntariamente. En un continente donde la continuidad indefinida en el poder ha sido frecuente y donde la necesidad de estabilidad podría haberse usado tranquilamente como excusa, esa decisión refuerza la legitimidad democrática del proceso. Sudáfrica no se transforma mágicamente. La desigualdad económica persiste, las heridas sociales no desaparecen de un día para otro. Pero el país evita una guerra civil que muchos consideraban inevitable. Y aquí empieza a perfilarse la respuesta a nuestra pregunta inicial. La revolución no se devoró a sus propios hijos, porque su liderazgo entendió que la victoria no consiste en humillar al adversario, sino en construir un sistema que pueda sostenerse sin violencia estructural permanente. Tras dejar el cargo, no desaparece de la vida pública. Se convierte en una figura global de mediación, defensa de derechos humanos y lucha contra el VIH y el SIDA, una crisis que golpeaba con fuerza a Sudáfrica. Sin embargo, evita interferir directamente en la política cotidiana del país. Su autoridad moral no se transforma en tutela permanente. En esos años su figura se vuelve cada vez más simbólica. Viaja, da discursos, recibe reconocimientos internacionales, pero también enfrenta críticas. Sudáfrica sigue siendo una sociedad desigual con profundas brechas económicas heredadas del apartheid. Mandela no prometió soluciones inmediatas, y el tiempo demuestra que desmontar una estructura de siglos no es tarea de una sola administración. Con el paso de los años, su salud se deteriora, se retira progresivamente de la vida pública y fallece el 5 de diciembre de 2013, a los 95 años. La reacción internacional es inmediata y transversal. Jefes de Estado, antiguos adversarios y millones de ciudadanos reconocen la dimensión histórica de su figura. Su muerte no cierra el debate sobre su legado, lo abre con más matices. Mandela no fue un revolucionario clásico que terminó en martirio, tampoco fue un líder que impuso una transformación radical por la fuerza. Fue un dirigente que entendió que la revolución, si quiere sobrevivir, debe transformarse en institución. Volvemos ahora sí entonces a la pregunta que atravesó este episodio, y en cierto modo a toda la temporada. ¿Qué hace que una revolución no se devore a sus propios hijos? En el caso sudafricano, la respuesta parece estar en una combinación poco frecuente. Firmeza inicial frente a la injusticia, capacidad de resistencia sin rendición y madurez política al momento de ejercer el poder. Mandela no negó el conflicto, pero tampoco lo convirtió en una identidad permanente. Rompió cadenas físicas durante 27 años de prisión, rompió cadenas legales al desmantelar el apartheid y rompió una cadena más difícil, la del resentimiento y la polarización como motor de la política. Sudáfrica no se convirtió en un país perfecto, pero evitó el abismo. Y así, por todo lo alto, cerramos Rotas
Cadenas, con la historia de una revolución que no terminó en ejecución, ni en terror, ni en traición, sino en transición democrática. A lo largo de estos 10 episodios, vivimos rebeliones aplastadas, líderes asesinados, traiciones, ejecuciones, procesos que comenzaron en nombre de la justicia y terminaron consumidos por la violencia o el poder. Vimos cómo romper cadenas es muchas veces apenas el inicio de un camino incierto. Nelson Mandela nos obliga a mirar otra posibilidad. Nos muestra que una revolución puede resistir sin rendirse, puede negociar sin claudicar y puede gobernar sin vengarse. Que el verdadero triunfo no es solo derribar un sistema injusto, sino construir uno nuevo que no reproduzca el mismo ciclo de exclusión. Siendo realistas, Mandela no borró las heridas de Sudáfrica, no eliminó de un día para el otro la desigualdad heredada del apartheid, pero logró algo que parecía bastante improbable, que una transición histórica ocurriera sin sangre, sin purgas y sin una nueva cadena de odio. Si esta temporada fue sobre romper cadenas, Mandela nos enseñó que hay una última cadena más difícil que todas, la del resentimiento convertido en política permanente. Y romper esa cadena requiere algo más que coraje, requiere ser genio y gigante. Gracias por haber recorrido esta temporada de Genios y Gigantes. Si este viaje te hizo pensar, emocionarte, cuestionarte algo, aprender una historia nueva o un poco de todas, te invito a que sigas el podcast, lo califiques en Spotify y lo compartas. Eso nos permite que estas historias sigan creciendo y sigan llegando a más personas. También dejanos un comentario, decinos qué opinás de lo que hablamos hoy, qué te pareció toda la temporada, dejanos un saludo, un emoji para que sepamos que llegaste hasta acá, lo que quieras. No dejes tampoco de seguirnos en nuestras redes, tenemos un enorme crecimiento aquí en Spotify, pero son muchísimas las personas que todavía no nos siguen en Instagram. Nos encontrarás como geniosygigantes.podcast. Si vas allá vas a encontrar contenido adicional, anécdotas y debates que amplían cada episodio. Porque la historia no es pasado muerto, es conversación viva. Y nosotros la seguimos contando. Estate atento a las redes, en los próximos días vas a conocer la próxima temporada. Esa temporada que ustedes mismos con su voto escogieron iniciar. Porque acá somos muy democráticos, como Mandela. Si querés colaborar económicamente con este proyecto, con una pequeña donación más barata que un café, podés hacerlo desde Cafecito app desde Argentina y por PayPal desde el exterior. Los links van a estar en la descripción de este episodio y también podés encontrarlos en nuestras redes. Si querés donar pero no encontrás o no funciona algún link, déjame un comentario o mandame un mensaje por redes y nosotros te ayudamos. Mi nombre es Francisco Sagorda y te agradezco por haberme escuchado esta temporada. Nos escuchamos la semana que viene en un nuevo recorrido de este programa que llamamos Genios y Gigantes. Muchas gracias.